Quiero explicar bien qué es la filosofía del luto, por qué hacemos luto. Aparentemente parecería que la pregunta está fuera de lugar, porque yo creo que si le preguntamos a cualquier persona por qué hacemos luto, todos yo creo que más o menos responderían lo mismo. Estamos lamentando la pérdida y expresando el dolor a través del luto. Esa sería la respuesta lógica que cualquiera respondería por qué hacemos luto. Igual, insisto en la pregunta porque no es así de sencilla la respuesta, y de hecho es una respuesta errónea. ¿Corta? Errónea. Me refiero a de que es una definición totalmente fuera de lugar y equivocada, por lo menos como lo vemos en la filosofía de la Torá. ¿Por qué? Porque cuando se dice estamos lamentando la pérdida, ya estás definiendo, no sé lo que tú recién me recordabas, estás definiendo que la persona que ya no está se perdió, que ya no está. Y no es así. No consideramos que se perdió la esencia de la persona, todos sabemos perfectamente. Más allá de la religión, de fe, de creencias, desde cualquier punto de vista, preguntas a cualquier persona o a cualquier filosofía, te va a definir y entiende de que el ser humano no es simplemente un cuerpo, no es un robot, no es un pedazo de carne con huesos, tiene energía, tiene sentimientos, pensamientos, razonamientos, como lo quieras llamar, pero hay algo más, que eso es lo más importante de la persona. Que esa es la esencia de la persona. Y lo que respetamos en un ser humano no es el cuerpo es muy importante, lo cuidamos, lo protegemos, porque si no tenemos buena salud y si no podemos cumplir nuestra misión y no tenemos vida. Pero el valor de la persona es, como se dice, su personalidad. Y cuando recordamos a alguien, más allá de recordar el cuerpo, aunque tenga un cuerpo muy bonito, no importa, pero lo que recordamos decimos, mira, personalmente, ¿no? La recuerdo a ella, de veras, que yo creo que en toda ocasión que me la encontré, siempre salió de su boca una bendición, una palabra bonita, con una sonrisa, y eso es lo que recuerdas es su personalidad. O recuerdas a una persona sabia que transmitió sabiduría, que enseñó, que es benévola, que tiene buenas cualidades. Todo eso es algo abstracto, todo eso viene de la personalidad, de la esencia, que es el alma, y no del cuerpo. Entonces, el cuerpo, como dije, es un conducto que lo cuidamos mucho y debemos cuidarlo, pero no es la persona. ¿Y cómo podemos saber con seguridad absoluta que lo que estoy diciendo es cierto según todas las opiniones? Que no se requiere más allá. Gracias. ¿Tiene Oscar? Sí. Y si esto va más allá de la fe o de creer en la Torah, que eso es aparte. ¿Cómo podemos saber que todos están de acuerdo con eso? Voy a decir nada más una prueba muy sencilla. Hoy en día sabemos que la tecnología, la ciencia, la medicina evolucionó muchísimo, y hoy existe la capacidad. Puede entrar una persona al hospital con una apariencia y salir con una totalmente diferente. Hay trasplantes de todo, y de hecho hay mafiosos que lo hacen actualmente para borrar sus huellas. De veras, hay gente que le cambia totalmente, no lo reconoces. Desde color de piel hasta rasgos, todo. Y yo les pregunto, y díganme si no estarían de acuerdo cualquier persona en el mundo, si alguien, bueno, Dios no lo quiera, pero a un ser querido, hermano, hijo, padre, pasa por ese proceso, ¿no? Y su apariencia es diferente. Los papás lo seguirían considerando su hijo, los hermanos su hermano.
¿Sí o no? Ah, pero dices, pues, si tiene otro cuerpo, se ve diferente. Si el que valoras, el que consideras es esta cara y ahorita es otra. Ah, pero vas a decir, no, su memoria, sus sentimientos, sus conocimientos son los mismos. Sí. Aunque se vea totalmente diferente. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que toda persona en el mundo aceptaría eso. Eso que demuestra qué es lo que valoramos o lo que vale en la persona, lo que es la esencia de su personalidad. De vuelta, como dije, no significa que no tenga importancia la parte externa, pero se limita a una vestimenta. Y si cambia la vestimenta, sigue siendo la persona. Yo si mañana vengo vestido totalmente diferente, no dejo de ser yo. ¿Sí? Me van a reconocer. Sería raro. ¿Qué? Si vengo en jeans, en... Ok. Es más, no conseguimos. Ok, de todos modos, estamos de acuerdo, ¿sí? O si no están de acuerdo, lo pueden discutir. Estoy escribiendo lo que estoy diciendo, ¿eh? ¿Qué? Estoy escribiendo Okay. los puntos. Bueno, entonces, por lo tanto... Es que está muy interesante. Por lo tanto, tenemos que, en primer lugar, ubicar al ser humano lo que es. Y cuando hablamos de la muerte, ¿de qué estamos hablando? Bueno, para entender la muerte vamos a entender primero la vida. Vamos a ver qué es el ser humano. Y si estamos diciendo que no es el cuerpo, ¿qué es? Y vamos a recurrir a la fuente, donde la Torah nos describe cómo fue creado el ser humano. Y lo dice textualmente en la Torah. Vayas Hashem Elokim et Adam afar min Adama, vayipach be'apav nishmat hayim. Hizo Dios al hombre del polvo de la tierra, bueno, de los 4 elementos, que es fuego, aire, agua y polvo. Y hasta ese momento era como cualquier creación más, es decir, de todo lo que había quedado, porque era mineral, vegetal, animal, y después llegó al ser humano. Pero el ser humano está compuesto de las creaciones anteriores, de esos 4 elementos, y sería una creación más como mineral, vegetal, animal. Y después sopla, vayipach be'apav nishmat hayim. Y sopla en él el espíritu de vida. Adam lenefesh haya. Ahí es cuando recibe esa energía, la inteligencia y todo eso. Y después dice que lo hizo betzalmo kidmuto, a su imagen y semejanza. Dice que fue hecho a su imagen y semejanza, que se asemeja al creador. Ok. Entonces regresemos al punto cómo lo creó. Sopló dentro de él y recibe la vida. Vamos a hablar con términos más modernos, más actuales. Hoy también es algo absoluto. Digo, la evolución de la ciencia, de la medicina, investigó muchas cosas y demostró muchas cosas. Una de las cosas que son indiscutibles, que todos tenemos una herencia genética de nuestros padres. Es decir, la razón que nos parecemos, o en rasgos físicos, o en caracteres y demás, en algo al papá, a la mamá, siempre tenemos ciertas características similares, son por los genes que tenemos de nuestros padres. Hoy en día ya se descifró el mapa del genoma humano, ADN, etc. Todo eso es el que demuestra de forma incuestionable de que tenemos genes de nuestros padres. De la misma manera, por decirlo así, con un término más actual, así como tenemos genes de nuestros padres, porque son los que nos dieron la vida, tenemos un gen de nuestro Padre, de Dios, que es el que nos dio la vida, que se puso dentro de nosotros con ese soplo, que eso es lo que nos dio la vida. Entonces tenemos una herencia genética de Dios. Por eso dice la Torah que ¿qué hace la herencia genética? Que nos parezcamos a Por eso dice a su imagen. Exactamente. No por la cara. No por la cara. Pero al tener esa herencia genética, que se poner un gen dentro de nosotros, de él, entonces tenemos una semejanza, como los hijos tenemos a nuestros padres, porque los papás nos pudieron. Por eso está escrito que hay 3 socios en la creación de la persona. El papá, la mamá y Dios, cada uno por una parte. El papá y la mamá, entre los dos, forman el cuerpo. Dios pone el alma, que también es un gen, y tenemos esa herencia genética y nos parecemos a Dios. Pero vamos a ver en qué nos parecemos. A nuestros papás ya lo sabemos, ¿no? El color de los ojos, la nariz, esto o caracteres. Pero a Dios tenemos capacidades similares. Cuando hablamos similares, obviamente estamos hablando, es un gen, algo ínfimo que puso dentro de nosotros, no nos podemos comparar totalmente, pero se asemeja. Por eso dice,
Betzalmo Kidmuto, a su semejanza. ¿Cómo nos asemejamos? Podemos crear, ¿no? ¿Qué? Podemos crear. Primero, en la capacidad de tomar decisiones. Un animal no puede discernir entre lo bueno y lo malo, no puede tomar una decisión. Amén. Somos la única creación, porque el animal no tiene un gen de Dios. Entonces somos la única creación que tenemos esa capacidad de discernir y de tomar decisiones. La segunda es crear, no al mismo nivel que el creador. Me refiero, el creador dijo que sea la luz, y se hizo la luz. Sería increíble que con lo caro que está ahorita la luz, que podamos decir que sea la luz y ahorrarnos pagar el recibo. Hay solares. Yo pago 25 pesos de luz, 25 pesos. Es mucho. Bueno, pero de todos modos, no podemos crear de la nada, pero sí podemos, constantemente a eso nos dedicamos, a transformar las cosas. Sí, tenemos esa capacidad. A ver, ¿cómo hicieron este edificio? Se fue transformando del barro a ladrillo a pared, fue formando y creamos un edificio, una camisa, algodón, hilo, el hilo tela, la tela la cortamos. Es crear, no de la nada, pero sí estamos creando, que es una capacidad similar a la del creador, porque somos a su semejanza. Te digo, un animal no puede diseñar, no puede hacer un plano arquitectónico, ni aunque tenga instintos naturales de supervivencia y demás, pero hasta ahí se limita a eso. No tiene esa capacidad como lo tenemos el ser humano, que estamos hechos a semejanza divina. Ok, entonces dijimos tomar decisiones, discernir entre lo bueno y lo malo, el libre albedrío, crear, y otra característica, que no somos mortales. Como Dios es eterno, ese gen que proviene de Él tiene características similares a su origen. Entonces, el cuerpo puede acabarse, pero la parte que tenemos de Dios perdura eternamente, como el mismo... ¿Ese es infinito? Es infinito, exactamente, como el mismo creador. El cuerpo es finito, el alma es infinita. Ajá. Pero lo interesante, que no solamente que no muere. Aquí es donde quiero llegar al punto para la pregunta inicial, que dejemos cuál es la definición de luto, por qué hacemos luto. No solamente que no muere, sino es exactamente lo contrario a lo que estamos acostumbrados a pensar. Yo tengo algunas definiciones muy concretas que lo digo mucho, si en alguna ocasión me da pena a veces conceptos en el luto que los digo a repetir, ¿no? Porque a cada familia le tengo que explicar. Si alguien ya lo oyó, me disculpo, ¿no? Algún concepto de lo que estoy explicando. Dice, yo personalmente lo defino cuando nace un bebé. Dice, en ese momento está el cuerpo, y Dios pone el alma dentro de él al nacer. En ese momento está considerado como que esa alma, con todo su potencial, entra a una cárcel. Así de fuerte. Suena un poquito feo, pero es real, porque el alma, por ser esa parte de Dios, tiene un potencial ilimitado, una capacidad. Pero como viene a cumplir una misión a este mundo dentro de un cuerpo, y el cuerpo es físico y tiene limitaciones, entonces al Dios poner el alma dentro de ese cuerpo, el alma queda encerrada en una cárcel. ¿Qué sucede cuando una persona, por más inteligente, emprendedora, carismática, todos los atributos que quieran darle, lo meten tras las rejas? No puede llevar a cabo todo su potencial, porque aunque tenga muchas ideas y demás, pero está tras las rejas, no puede hacer mucho, entonces está limitado. Lo mismo sucede con el alma cuando entra dentro del cuerpo. Por eso es sabido que nosotros no usamos todo nuestro potencial intelectual, porque la mayoría de nuestra dedicación es desarrollar el cuerpo, ¿no? O damos las necesidades, que es muy importante, ¿no? Comemos, dormimos, descansamos, hacemos ejercicio, etcétera, todo eso. Pero hay gente que va a un gimnasio todos los días y se entrena y carga pesas y horas y desarrolla músculos que se te verás. Si haríamos tal vez algo similar con el intelecto, con lo espiritual, con el alma, sí desarrollaríamos los músculos. Y por eso es sabido que un cálculo, no se puede decir con certeza, usamos que 5 o 6%,
de nuestro coeficiente, es lo que calcula la ciencia, ¿no? Hay diferentes versiones en eso, pero todos opinan que dentro del 1 al 10. ¿Se imaginan? Con tan poquito, usar tan poquito, ¿y a qué llegó? ¿Qué llegó la humanidad? Internet, la era nuclear, etcétera. Tanto conocimiento y tanto desarrollo usando algo mínimo de nuestro intelecto. ¿Se imaginan? Si en vez de usar ese poquito usaríamos 2 veces más, o 3 veces más, o 5, y todavía estaríamos muy lejos del 100%. ¿Qué podríamos hacer? No sé si tú estuviste hace poco que en Charles Simcha, bueno, en el salón de fiestas, vino un mentalista israelí. Sí. ¿Estuviste? No, pero México. ¿Tú? Sí. Pero viste qué impresionante. No eran trucos, no habían paleros. Yo vi a una persona que no tengo filmado. Alguien después del show. Una persona que usó lentes. Lo puso en el piso. No eran ni unos lentes preparados ni el piso. Se concentró así y se voltearon. Aquí lo tengo filmado. La cuchara. Sí, por eso. No son trucos. Es del poder de la mente que hizo unos ejercicios y lo desarrolló un poquito. Y no es nada, yo no me impresiona que se impacta, pero me refiero, no hay brujería o qué está haciendo. No, la mente es muy poderosa. Es decir, cuando oímos también en la historia o de grandes jamín que hicieron, que tenían una visión, que sabían, no es algo sobrenatural. Me refiero, es desarrollar la parte espiritual. Esos ejercicios tienen un alcance mucho más, que todos podríamos llegar si como dije, si en vez de nada más ir al gimnasio para desarrollar el cuerpo, iríamos... Como liberar un poquito el alma del cuerpo, ¿no? O sea, el alma está en el cuerpo. Exactamente, ¿no? Y desarrollarla, porque no lo usas. Dice, no usamos, nos dedicamos, como dije, a la parte física la mayoría del tiempo. Entonces no ejercitas la mente, esa capacidad de razonamiento intelectual. Entonces se queda en eso limitado. Si se dedicaría uno más al estudio, a las cosas más intelectuales, espirituales y todo eso, entonces tendría una capacidad mucho más grande. Pero de todos modos, esa es la realidad que está limitada. Decía que la realidad es que igual está limitada porque está dentro del cuerpo y tampoco nos desarrollamos al máximo, entonces usamos un 5%. Okay. ¿Qué sucede cuando el alma sale de la cárcel? Ya no tiene las paredes, ya no tiene las limitaciones físicas que tiene cuando está dentro del cuerpo en la cárcel, porque el cuerpo es físico, es de carne y hueso. Y cuando está dentro de... Cuando está dentro del cuerpo, aunque el alma, como es parte de Dios, tendría una capacidad de ver hasta el fin del mundo, porque es otra dimensión, pero cuando está dentro del cuerpo requiere los conductos físicos. Entonces veo a través de los ojos, y los ojos son limitados. Los ojos llegan hasta la pared, no la puedo atravesar, porque el ojo físico es siempre, cuando toco este tema, una pregunta capciosa. ¿Con qué ves? Bueno, aparentemente con los ojos. Cerebro, ¿no? No, pero espera, tú dime lo que piensas. Con los ojos. Con los ojos. Entonces, ¿por qué un cadáver, alguien murió de muerte natural, tiene los mismos ojos que tú tienes? Es así, no ve. Si sería con los ojos, ahí los tiene, ¿por qué no ve? Entonces, ¿con qué ves? Con el alma. Perdón, dije que es capciosa la pregunta. Si es con el alma, porque un ciego que tiene alma no ve. La respuesta es... No tiene abierta la respuesta es que sí es con el alma, pero a través de los ojos. Si el conducto externo está dañado, entonces potencialmente podría ver, pero como está encerrada y necesita el conducto externo y está dañado, entonces ya no puede ver. Porque mientras está dentro del cuerpo ve a través de los ojos, lo mismo oye a través del oído, habla a través de la boca. Y si los conductos externos no funcionan, como se corta un cablecito entonces no hay recepción o no se puede transmitir. Todo eso
desierto mientras requiera esos conductos externos. Pero cuando se separa del cuerpo y ya no los requiere, ya no es a través del ojo, ya ve directamente del alma, entonces ya ve sin limitación, ve hasta el fin del mundo, porque ve en otra dimensión. Entonces cuando se separa del cuerpo, de forma natural, no tiene que desarrollar nada, porque ya no tiene limitaciones, y ya tiene el 100% de su potencial, pues ya está en otra dimensión, ya no está encerrada. ¿Qué dimensión? La otra dimensión. ¿Qué? No entendemos. Es otra cosa, bueno, ¿Qué eso dimensión es? es la dimensión espiritual, me refiero. No se entiende. Es otra cosa porque te voy a decir por qué no lo entendemos. También con un ejemplo muy sencillo. Y eso no porque no exista o porque simplemente te voy a decir alguien que nace ciego, hablando del ojo y de todo eso. Y llega a ser un genio, muy inteligente. Tú sabes que el ciego desarrolla otros potenciales, ¿no? Sí. Ok, y es el genio más grande del mundo. Sin embargo, podrá entender, saber de muchas filosofías, de todo, pero ¿hay manera que perciba o entienda que es un color rojo? No. Por más que todos los argumentos del mundo, porque no depende de entender, sino de percibirlo. Okay. Si le hacen una operación y recobra la vista, le enseñas que es un color rojo, no tienes que explicarle nada, muy sencillo. Y si él quisiera explicarle a otro ciego que nació ciego, no hay manera. Entonces, nada más por decirlo así con un ejemplo muy sencillo. Estando nosotros en esta dimensión, para entender, ahora sí, otra dimensión, somos como ciegos. No depende de inteligencia, aunque si uno no lo ve, es otra dimensión. Y si alguien llegó a verlo, por decir, llegó a esa dimensión y quiere explicarle a alguien que sigue siendo, no hay manera. Mientras estamos en vida somos como ciegos. No es entender lógica o estudiar, profundizar. Simplemente estamos limitados porque no la conocemos, esa dimensión. Entonces, pero no quiere decir porque el ciego no puede haber el color rojo, que dice que no exista el color rojo. Simplemente tú estás limitado, tú eres ciego y tú no puedes percibirlo. ¿Sí? ¿Está claro? Ok. Regresando. Entonces, ¿qué sucede con el alma cuando se separa del cuerpo? Ya no tiene ninguna limitación. Ya de forma natural no tiene que desarrollar nada. Usa el 100% de su potencial. Me refiero porque no tiene las limitaciones físicas. Entonces, ¿qué sucede? Todo lo contrario a lo que nosotros llamamos muerte. Nosotros llamamos muerte definiendo y diciendo ya no ve, ya no oye, ya no percibe, ¿cómo se llama? Bueno, etcétera. Pero es al revés. Ya no está el mundo material, nada más. Ok, no, pero ¿qué pasa? En la realidad, ¿cuál es? Que estando en el cuerpo, sí vemos, oímos todo de forma limitada. El cuerpo es muy frágil. ¿Qué pasa? Ahí está, ahorita viene Kipur, mediodía, y estamos en la tarde desmayándonos, un día sin comer, ¿cómo se siente el cuerpo? Una noche que no dormimos, estamos tambaleando, una caidita, un golpe, uno está deshecho. El cuerpo es súper frágil, es súper limitado, me lastimé un poquito, ya veo nublado. Cualquier cosita, me refiero, es demasiado limitado. Todos esos conceptos no existen. La satisfacción de los doctores. ¿De las qué? Los doctores. Sí, es el trabajo de ellos. De todos modos, el alma separa el cuerpo, no necesita comer, no se cansa, no necesita dormir, no hay caídas, no hay enfermedad, no hay lastimarse, no hay ninguna de esas necesidades, vive eternamente, tiene la capacidad completa aquí, cualquier cosa, no entiendo esto, entiende todo, ve a Dios. Al rato, que le hable. Es de Israel. Al rato, vamos a Y yo les pregunto, ¿a eso llamamos muerte? A ver, vamos a entender. Es decir, estamos aquí en la cárcel, limitados, frágiles, etc. Y uno pasa a una dimensión donde no hay nada de eso. Es decir, tiene el potencial completo, salió de la cárcel. debe estar mejor. Por eso se dice pasó una mejor vida. Por eso acostumbra a decir que es verdad, no es metafórico. No es un modismo. Exactamente, no es un modismo, es literal. Pero entonces cabe una pregunta evidente. Siendo así, ¿por qué la superficial? Yo que diría, estamos lamentando una pérdida, no se perdió. Salió de la cárcel, pero está mucho mejor. Pero entonces la pregunta sería al revés.
Entonces, ¿por qué hacemos luto? Y no nada más, voy a hacer la más fuerte la pregunta, aunque suene muy, muy fuerte. La Torah nos dice, lo acabamos de leer esta semana, dice, cuidar mucho la salud, y es una obligación que tiene prioridad a todo lo demás, incluso, ya saben, Kippur es muy importante ayunar, pero si pone en riesgo la salud, etc. Bueno, Shabbat, si pone en riesgo la salud. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? Tendría que aspirar a morir, si pasa una mejor vida. No sé, además uno de los pecados más graves es atentar contra la vida, el suicidio. Pero, a ver, yo les hago una pregunta. A ver, si alguien estaba ahí con el Chapo Guzmán en la cárcel y ve que tiene la oportunidad de escaparse, sería un tonto si se queda, ¿no? Estás encerrado y puedes escaparte, pues está abierto el camino, me salgo. Entonces, ¿qué tendríamos que nosotros aspirar? A salir de la cárcel. Entonces no voy a cuidar la salud y voy a buscar llegar. Entonces, ¿por qué la Torah te dice tanto? Dice cuidar tanto la salud y como dije, el suicidio es tan grave. La respuesta es, no contradice a todo lo que dije hasta ahorita. Me refiero, sí es cierto que pasa una mejor vida, que vive eternamente, que todo el potencial, que no hay, pero hay un contra nada más. El único pro que tiene esta vida más que allá, que tenemos, ¿no?, la oportunidad de superarnos. Justamente porque tenemos libre albedrío y tiene valor cuando hago un mérito, porque lo hago con mi decisión y mi elección. Entonces eso hace que es un crédito que tengo y una superación. En esa dimensión todo es positivo, menos que no tengo oportunidad de superarme, porque ahí no tiene valor si hago algún mérito. ¿Qué? ¿Voy a creer en Dios? ¿Lo estoy viendo? No tiene chiste. Dicen, no, eso no es mérito. Si no como algo que no debo comer, si no tengo cuerpo, pues no es ningún mérito, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya no hay oportunidad, no hay, dice, la oportunidad de superarse. Por eso esta vida es tan valiosa, por eso la Torah te dice, cuida mucho tu salud, es tan grave. Cada minuto de vida tiene un pro que no lo tiene toda la eternidad, en oportunidad, en condiciones, obviamente que allá estoy fuera de la cárcel con todo mi potencial y todo eso, pero esta vida tiene mucho valor. Pero sigue la otra pregunta, contesté la última, pero todavía no contesté la otra. Bueno, ¿por qué hacemos luto? Y por qué decimos, bueno, eso está mal definido, ¿no?, de una pérdida. Yo siempre digo, seguramente lo oyeron, el famoso ejemplo que trae sobre el luto, más bien. Es un ejemplo muy sencillo, muy profundo, que seguramente lo oyeron, pero sí, por si no, lo repito. Que lo compara a una mujer que le regalan un diamante. Vieron las noticias hace unos meses que subastaron en Estados Unidos un diamante rosa de 70-80 millones de dólares, ¿no? Pero no eran ninguna de ustedes las compradoras, ¿no? Se las regalaron. Bueno, está bien. De todos modos, hagan de cuenta que les regalan ese diamante de juguete. y se imaginan, wow, cómo se sienten, halagadas. Pero digo el concepto. De repente, un accidente, un robo, lo que sea, esa mujer pierde ese diamante. Y la ven llorando desconsoladamente. Alguien le pregunta, ¿por qué lloras de esa manera? Dice, estoy llorando por mi diamante. Dice, en un momento, tú no estás llorando por tu diamante. Tu diamante, donde se encuentre, mantiene todo su valor, todo su brillo. Por algo es una piedra preciosa tan cara. No se rompió, no se deshizo. Entonces no estás llorando por el diamante. El diamante está perfecto. No importa en manos de quién esté. Tú estás llorando porque tú no estás luciendo el diamante. Es muy diferente. ¿Está claro? Yo creo que con esta sencilla comparación se define claramente qué es el luto y no confundirlo. Y no es exacto el ejemplo, les voy a decir por qué. Porque en el caso del diamante, que esté en mis manos, en manos de otro, tiene exactamente el mismo valor. Pero en el caso del alma, cuando se separa tiene más brillo que el diamante, que cuando estaba aquí. Porque como dije, ya tiene la capacidad y ya se libró. Entonces no estoy llorando por el diamante, no estoy llorando por ella. Ella está mejor y con todo su brillo. La respuesta es, estoy llorando porque yo no estoy luciendo el diamante. Es lo que recibía de ella, la luz que transmitía,
Dice, lo que la familia, dice, estando, ella con vida, su enseñanza, su ejemplo, su luz, ya no lo tienen, no está físicamente presente, no les puede transmitir, entonces no lo tengo conmigo el diamante. Dice, no me da a mí la luz, el brillo y todo eso. Y ese es el concepto realmente, la visión del luto. Y no hay que confundirlo, hay mucha diferencia en el enfoque. En la definición superficial, de decir, perdón que me exprese así tan directo, no es crítica, pero uno al no profundizar a veces se llega al error. Dice, el decir, estoy lamentando la pérdida, perdón, pero está fuera de lugar totalmente. Dice, no se perdió, está mejor, está perfecto, es un error total. Entonces, estoy lamentando que yo lo perdí, dice, que no lo tengo para mí. Y eso es muy importante entenderlo porque cambia totalmente el enfoque del luto, y por eso en un momento les voy a explicar por qué se establecieron las reglas y cuál es el sentido real, pero en primer lugar, no confundir. Es algo similar justamente de lo que en la Torah se menciona en Bereshit, una de las perashot se llama Vayetze. ¿Qué dice Vayetze? Relata cuando Vayetze Yaakov en Beersheba, Vayele Harán. Salió Jacob de Beersheba y fue a Harán. Y nos sigue relatando la historia de Jacob. Todos los comentaristas preguntan lo que la Torah nos quería relatar, lo que continuó con Jacob, que hizo. Y si dice que fue a Harán, que de ahí siguió su historia, es obvio que salió de donde estaba, de Beersheba. Si yo digo, vivo en México, fui a Israel, obvio que si llegué a Israel es que porque salí de México, no puedo llegar ahí sin salir de este lugar. Entonces la pregunta, ya saben que la Torah no dice ni una palabra de más, ¿para qué tiene que decir Vayetze Yaakov Beersheba? ¿Por qué se llama la perashá Vayetze? Tiene que decir Vayele Jacob Harán, fue Jacob a Harán, y es obvio que salió de donde estaba antes. ¿Está claro? Y la respuesta a esta pregunta es que la Torah, al margen de contarnos que fue a Harán y toda su historia, destaca un detalle, que también la salida de Jacob de ese lugar impactó. ¿Por qué? Porque era un personaje espiritual de un nivel, transmitía a toda la gente que vive ahí, le daba sabiduría, le daba sabiduría, luz, enseñanza. Cuando él salió de ahí, se sintió un vacío. Como decir, la luz que daba, como que hubo oscuridad, faltó. Entonces impactó la salida, se sintió, no fue como si nada, que simplemente se fue como cualquiera que viaja, un turista sale, pues no pasó nada, no se siente. Pero en el caso de Jacob, por eso no nada más que llegó allá, también salió, es una historia, me refiero, lo que salió tuvo un efecto y tuvo un impacto. ¿Ok? Ese es el concepto. Cuando decimos una persona sale de aquí y va al cielo, también llegó allá, obviamente que salió de aquí, pero en la salida, una persona que da luz, que de veras, y además ella en serio, algo, una energía y un encanto tan especial lo que transmitía. Entonces eso se siente, deja un vacío, deja esa luz que daba y que ahorita no está, eso se percibe, y eso es lo que se manifiesta, eso es lo que se destaca, que esa es la idea del luto, pero que va con ese enfoque y por ahí. Pero voy a agregar, justamente hablando de lo que dice la Torah al respecto, lo leímos en la Perashat Re, fue Shofetim esta semana, y la anterior fue el Re. ¿Qué? No. Sí. Esta semana fue Shofetim y la pasada fue Re. Ahí encontramos de toda la Torah la única ocasión que da un mensaje al enfoque del luto. En toda la Torah se habla de la muerte, se me relata que cuando murió Aarón, cuando murió Moshe, lo lamentaron, Jacob, etc. Eso es
concepto más general, pero la filosofía del luto, que la Torah nos diga cuál es el enfoque correcto, es la única ocasión que leímos en toda la Torah. En una frase que la voy a citar textualmente, pero vamos a profundizar y entenderla un poco mejor, porque simplemente, como está escrito, tal vez si lo tomamos nada más literalmente, no entenderíamos claramente el mensaje. Dice así la Torah: Banim atem la Hashem Elokejem. Dice, ustedes son hijos de Hashem, hijos de Dios. Wow. Muy halagador el título. Todos recibimos un título escrito por la Torah de príncipes, pero no la princesa Diana, ni príncipes de Gales. Vemos todos los escándalos que hay con todos ellos. El valor es muy relativo de ser este tipo de príncipes, pero aquí príncipes del rey de los reyes, que creo que es el título más honorable que podríamos recibir, claro. De aristocracia, ¿no? Ok, está bien, nos sentimos muy bien con ese título. Sigue diciendo, Lotil Godedu, Velota Simu Porha Benenechem Lamet. Ahí por eso habla del luto. Nos da una regla o una indicación que dice, ok, uno pierde un ser querido, le duele mucho, está bien, pero no lleguen a una expresión extrema del dolor. Como sería un ejemplo, dice no jalarse el pelo, rasguñarse. Antes se encontraba gente así que lo expresaba de una forma muy extrema. Pero leo esta frase tal como la cité, textualmente la estoy citando. Y me pregunto, ¿qué tiene que ver? ¿Cuál es el argumento? Somos hijos de Dios. Qué bueno, pero por eso igual tengo sentimientos. Y si me duele mucho cuando perdí un ser querido, pues lo voy a expresar como lo sienta. ¿Por qué no? ¿Qué argumento es decir? Porque soy hijo de Dios, entonces, porque así se entiende. Vanímate, no soy un por eso, lo digo de duro, te hace un corral. No encuentro la relación entre ser hijo de Dios, no me quita el sentimiento y el dolor. Sí, está claro. Barbinama, hay casos, de padres que tienen a hijos que son muy fuertes, y uno siente esa necesidad de expresarlo así. ¿Qué me está diciendo la Torah con decirme que somos hijos de Dios? O que no exagere. Sí. ¿Pero por qué? No, ya sé, pero ¿por qué no? Me refiero, ¿qué argumento me dio? No, perdón, que aparentemente, si no lo profundizamos un poquito más, no me convence el decir, eres hijo de Dios, por eso no exagere. Dice, no, que no exageren el dolor. Igual me duele mucho. Ok, la respuesta debería ser... no ser hijo de Dios y no tener dolor. No, aunque sea, no me quita, no me frena, no me detiene eso, por saber, por otra cosa. Por saber, eso no me va a evitar, no me va a quitar el dolor y que por eso voy a evitar de expresarlo así. Claro. Okay. Pero aquí encierra un mensaje de verdad muy profundo, muy significativo. Y por eso es suficiente para la Torah con esa expresión para que entendamos perfectamente toda la filosofía del luto. Por eso nos da nada más eso. La Torah sí, es muy concreta, ¿no? Pero vamos a entenderlo correctamente. Banímate, somos hijos de Dios. ¿Qué implica eso? Voy a decir con un ejemplo de la vida real, muy sencillo. Vamos a hablar de una pareja que no tienen hijos. Bueno, y después de mucho esfuerzo, años así, que nace un único hijo, lograron tener un único hijo. ¿Se pueden imaginar cómo van a chiquear a ese hijo, no? Rey de reyes. Sí, ok. Bueno, con justa razón, el niño crece, se desarrolla, lo quieren muchísimo, es la luz de la casa, etc. Llega a cierta edad, ya es un joven, y no entiende y sabe que tiene que estudiar una carrera o una yeshiva o una carrera en Harvard o lo que sea y le dice a los padres, quiero irme de viaje unos años para titularme. Se pueden imaginar la reacción del papá y la mamá, ¿no? Principalmente la mamá, decir, ¿cómo? Vamos a hablar hasta más, para hacerlo más impactante o dramático, sí. En los tiempos de antes. Hoy
el joven está en Estados Unidos, pero parece que está aquí cerca, con Facebook, con WhatsApp, con todo cada ratito, y uno lo siente. Pero los tiempos de antes sin ninguna comunicación, 6 años se va a ir a estudiar para titularse sin que haya ninguna comunicación. ¿Se imaginan el sentimiento de los papás? La puerta. Es que cerraron la puerta, perdón. Sí, sí. ¿Se imaginan el sentimiento de los papás, de cómo lo van a extrañar y con ese cariño? Entonces empieza la discusión, ¿no? La mamá no lo quiere dejar ir y empieza, tarde o temprano, tiene que entenderlo y lo van a convencer. Oye, no puedes ser egoísta y aunque la vas a extrañar, pero tienes que dar la oportunidad a que se supere y es su futuro, etcétera, etcétera. Bueno, no le queda otra a la mamá más que aceptarlo, pero se pueden imaginar más o menos la escena cuando van al aeropuerto o al puerto, en los tiempos, lo que sea, y están despidiendo. Es natural, son unas lágrimas que están llorando, que es lógico, todos lo entendemos, lo va a extrañar muchísimo, el cariño hace eso. Nadie va a cuestionar esa expresión. Sin embargo, ¿se imaginan si la mamá decide hacer luto porque se va a ir a estudiar? Dirá, estás loca, perdón, pero él está bien, es su oportunidad. Todos entendemos que no cabe. Ok, vamos a seguir. El joven se fue a Harvard o a la Yeshiva, donde muy carismático, muy dinámico, amiguero. En el tiempo que está ahí estudiando, se hacen muchísimos amigos, todos lo quieren, se gana el respeto, el cariño de todos. Llega un momento que se titula con honores y va a regresar, para eso fue provisionalmente para regresar con su familia, de su país, a ejercer y demás. Bueno, todos lo sienten mucho, también los tiempos de antes, ya no vamos a ver, no hay ninguna comunicación, no te vamos a ver, deciden hacerle una despedida. También entendible, y en la despedida también es lógico que veamos uno que otro que está llorando, porque lo va a extrañar, de nostalgia, ¿no? Del sentimiento que no lo voy a ver, también es algo totalmente en su lugar. Pero nadie se va a sentar a hacer el luto. Se va a su casa, con su familia, vino para eso y ya está. Si alguien siente, estás loco, ¿qué te pasa? ¿Lo quieres? Él para eso vino, va a ir con su familia a ejercer. ¿Ok? ¿Está claro? Ok, ahora sí vamos a repetir el pasú con otra visión. Hashem nos dice, ustedes son hijos de Dios. Yo los mando a la universidad, aquí a este mundo, a una carrera de superación, como dije, con libre albedrío y demás. Llega un momento, se titulan, van a regresar a la casa. Aquí es lo provisorio, la carrera. Pero en el Inter nos hacemos de amigos, de familia, gente que nos quiere. Y bueno, llega el momento que vamos a poner papá. Por eso dice Banim, por eso tenemos la relación. Si ustedes son mis hijos, yo los mandé por un periodo a estudiar. Terminan, vienen a la casa, donde van a vivir eternamente, como el joven que dice, aquí voy a vivir, aquí tengo mi familia, es mi país. Está correcto cuando fallece alguien, como dije, cuando se va de la universidad, que le hagan una despedida. Está correcto, y en la despedida se llora. Dice, lo voy a extrañar. Pero por eso la Torá nos advierte. Sí se vale y está correcto en su lugar, pero con un límite. Si llegan a exagerar, rasgarse la piel, jalarse el pelo, están demostrando que no están conscientes de que somos hijos de Dios y uno regresa con su papá y terminó el... Por eso, pregunté al principio cuál es la relación, qué tiene que ver una cosa con la otra. Sí tiene muchísimo que ver. La Torá lo dice muy en síntesis. Nos está diciendo, Banimatem la Hashem lo que ustedes son hijos de Hashem, y por lo tanto, como son hijos, y yo los mandé y ahorita regresan con el papá, por eso no pueden exagerar, dice, la expresión de dolor, porque se vale llorar porque uno lo va a extrañar, de nostalgia y de la despedida, pero no más. No lleguen a un extremo, porque entonces ahí se desvirtúa totalmente y ahí es la falta de fe. Por eso digo, la Torá con esa frase nos marca toda la filosofía del enfoque correcto
de cómo debemos ver el luto, que a veces, como dije, lo vemos superficialmente. Y ahora sí, entraría a lo que iniciamos, a un concepto alágico que sorprende un poquito, que lo estamos hablando antes. Hay una regla única de todo la Torá y el Talmud, una regla sobre el luto, que dice alajá que ibra mekel babel, que en el luto vamos a lo más ligero. Aunque discuta uno contra la mayoría, le preguntas por qué. Va contra todas las reglas, siempre hay, en todo hay. Uno contra la mayoría, vamos detrás de la mayoría. No, por eso, aparte. No, aquí no es así. Aquí, ajaré rabim leatot, jajamim contra. Dice, hay reglas. ¿Por qué el luto así? En el luto se va a lo más. ¿Por qué? La pregunta, ¿por qué? Digo, va contra los conceptos. Claro. La respuesta es que, de hecho, algunos, el Ramban, bueno, varios jamín preguntan, ¿por qué se nos está permitido hacer luto? Debería estar prohibido por la Torah. ¿Por qué? Porque, primero, como les acabo de escribir, si sé que, como dicen, una mejor vida, que estoy llorando. Y segundo, manifestamos todo el tiempo, decimos Hashem Natan va Hashem Lakach, Dios da la vida, Dios la quita, que el nombre de Dios sea bendito. Así como no reclamamos cuando la dio, tampoco cabe reclamar, Él es el dueño. Por eso decimos Dayana Emet, cuando se rasga la prenda, dejan al juez de la verdad, aceptamos, y el Kaddish, todo eso va con el mismo enfoque. Entonces, si estamos declarando que mantenemos la fe y no cuestionamos, ni cabería cuestionar, porque ya no es por fe, es por lógica. Para cuestionar algo, tienes que entender lo que el otro hace, estar en el mismo nivel. Entonces yo puedo discutir, somos dos seres humanos, puedes estar equivocado tú, puedes estar equivocado yo, puedo cuestionarte. Pero al creador sería lo equivalente si yo fabrico una camisa y la camisa quisiera cuestionarme, entenderme. Digo, es ridículo pensar que podríamos, me refiero, soy la creación del creador y puedo cuestionar y entender lo que hace el creador. Digo, es una distancia inmensa. Entonces, si estamos, siempre lo digo con un ejemplo sencillo, si el animal no puede cuestionar al ser humano, y eso todos lo entendemos, que no porque no tenga sentido, digamos, si hay un perrito ahí, me ve en la computadora haciendo algo complejo, me pregunta, digamos que podría dialogar, y le explico, no entiende. Entonces llega a la conclusión que no tiene sentido lo que hago, me reiría, ¿no? Tú eres un animal inferior, nunca vas a entender lo que tiene mucho sentido, sería una conclusión totalmente fuera de lugar. Si eso todos lo aceptamos, ¿estamos de acuerdo? ¿O alguien no acepta eso? Que sí, que no quiere decir que no tenga sentido porque el animal no lo entendió. Y que estamos hablando de dos creaciones, una superior y una inferior. La inferior no puede entender a la superior. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Con más razón, no dos creaciones, una inferior y una superior. Creador y creación es mucho más distancia. Entonces, ¿por qué no podemos entender de forma sencilla que nosotros no podemos entender a Dios aunque tenga mucho sentido lo que haga? No es porque no tenga, aunque se nos haga injusto, es porque somos la creación y nunca vamos a entender, caso entendemos que es el alma, la eternidad del mundo, de la vida, el sentido, todo eso, nuestra capacidad es limitada, aunque somos muy inteligentes, no tiene nada que ver. Por eso es al margen. Entonces, si estamos declarando esto, aceptamos lo que Hashem decidió, y por otra parte, sabemos que el alma no murió, tendría que estar prohibido hacer luto. Va contra los principios de esa filosofía, de esa visión de la Torah. Eso preguntan, y hay varias respuestas. Una de ellas es que es verdad y que se nos permitió porque no estamos al nivel, un ejemplo de David Amelech, el rey David, que en el Tanaj relata, cuando estaba enfermo su hijo, hizo todas las manifestaciones como un luto. Estaba muy grave, se sentó en el piso, ayunó, no se cambió la ropa, etc. Y dice, cuando murió, se bañó, se cambió, se levantó. Todo al revés. Él estaba a un nivel, dice, mientras estaba enfermo y podía pedir, dijo, a ver si Dios cambia el destino. Cuando vio que es la decisión de Dios, se tuvo que aceptar. Lo que Dios dijo, no tiene sentido ya. Entonces algunos contestan que nosotros no estamos en ese nivel, tenemos sentimientos y no podemos actuar como Él con esa manifestación tan fuerte de fe. Pero la respuesta realmente es
que efectivamente no hacemos el luto como expresando nuestro dolor. Dice, las reglas del luto no son para decir, no, ahorita me hago sufrir, muestro el enojo, el dolor por la pérdida. Si sería así, iría contra esos principios. El luto es solamente para expresar el respeto a la persona y la valoración. Como les dije antes, Vayetze Jacob dejó una huella. Si no expresaríamos nada, si no había reglas de luto, y como si nada me voy a mis actividades cotidianas, me voy a trabajar, me voy a una fiesta, aunque lo haga por fe todo, pero ¿qué estaría demostrando? Una indiferencia. Es decir, no era importante para mí, no me cambió nada, te estoy faltando el respeto a lo que representaba ella. Entonces, para no faltar el respeto, se estableció evitar acciones que representen, dice, no hacerse sufrir, sino acciones que representen lujo, placer, deleite, alegría, para ser coherentes y congruentes con la expresión, con lo que está, con la demostración de valoración y respeto. ¿Sí queda claro el concepto? Perfecto. Que dice, si sería como martirio, entonces sí se iría contra los principios. Y ahorita con esto se responde la pregunta por qué esa excepción en la regla, que vamos a lo más ligero. Porque apenas si se permitió, me refiero a hacer rutos. Si uno exagera, va contra la fe. Entonces por eso en esto es la única cosa que dice Alajá que mira Mekel. Apenas lo que dice, tienes que hacer por no faltar respeto, demostrar. Pero vamos a lo más ligero, no, en esto no se exagera, no es hacer mejor, en lo que sí, pero oigan bien, hay un error social en la visión del luto, hay una tendencia, justamente, todo al revés, la verdad, una tendencia social, que el luto lo exageran mucho, y creen que por sentimiento todo, me encierro, no me arreglo, un año de negro, no voy a ningún lado, esto, dicen, hay esa idea, esa tendencia a la exageración, y eso es contraproducente y es negativo. Pero hay otra parte en el luto, que esa no se exagera y esa es la que realmente tiene más sentido. Dijimos, vamos a retomar lo que estuvimos analizando antes, dijimos que el único contra que tiene la muerte, porque todo es beneficio, el único contra que allá no hay oportunidad de superación, que por eso tiene mucho valor la vida. Okay. ¿Cómo se llena o cómo se contrarresta ese contra? Me refiero, ella hizo muchos méritos, mashallah, formó una familia maravillosa, de hijos, nietos, valores, pero en un mundo de eternidad no hay límites, lo que uno puede en lo material. Uno vive una vida de 100 años, lo que quieran, hay límites, cuánto uno puede tener, cuánto van a comer, cuánto va a acumular, y se acaba. Pero cuando hablamos de eternidad, ahí no existe. Entonces, aunque acumuló muchos méritos, ella quisiera más, porque vive toda la eternidad, pero ya no puede. ¿Por qué? Si es ilimitado. Ilimitado la vida eterna, pero las acciones, ya no hay libre albedrío, ya no puede acumular más méritos. Y se imaginan, esa es la única angustia que tendría, porque quisiera más. Sin embargo, sí, al ser limitado te puedes superar. Al no tener límite no te puedes superar, no tienes límite. No, va por otro lado, porque ahí ya no hay oportunidad. Como no hay libre albedrío, no puedes escoger, no hay controlar impulsos, okay. Ni hay pruebas de fe, ni hay nada. Entonces no tiene valor si haces algo bueno, no. Entonces nada más vas a recibir lo que hiciste aquí donde tenía valor. Okay. Igual quisieras acumular más. Hay otra oportunidad, que es la inversión que dejó la persona, así como lo material. Digo inversión para entender en términos más cercanos. En lo material, todos sabemos perfectamente. Entonces, los grados. Agua, por favor. Entonces hay grados. Dice siempre, bueno, no quiero entrar ahorita profundamente en eso, gracias, sino, sí, elevarme más cerca de Dios. Es otro tema que significa, porque estamos hablando de otra dimensión. Pero el concepto, vamos a hablar para más cercano a nosotros como lo material. Uno sale de viaje, siempre hay grados, ¿no? Dices 5 estrellas, categoría especial, leading of the world, business first, etc. Ok, siempre dices, por decirlo así, en nivel espiritual, la oportunidad, así como lo material,
no solamente cuando trabajo puedo ganar dinero. Si ya trabajé, hice un capital, lo invierto, me puede redituar. Intereses, en inversiones, etc. Obviamente no en Stanford, ni digo, ser selectivo. Ok, entonces, y ahí uno diría, mira cómo, no está, mira que él no trabaja y está ganando dinero. Yo me estoy matando trabajando, qué injusto. No, dice, no, un momento, él se mató trabajando y es un resultado de su esfuerzo que está ahorita rindiendo. ¿Estamos de acuerdo? Es lógico y aceptable, y todos lo aceptamos. De la misma manera existe eso en lo espiritual. Dice, las acciones directas obviamente que cuentan, pero también la inversión de la persona le reditúa. Y si uno deja una inversión, vamos a hablar en primer lugar los hijos, es inversión de ella. Ella les dio la vida, los educó. Si ustedes hacen una buena acción, ella asocia, quieran o no quieran, porque fue gracias a ella. Entonces, ella tiene intereses. Ella recibe porque fue su inversión. Dice, tiene participación natural. Nos trajo al mundo. Gracias a Dios también. Les dio los pensamientos de educar. Sí, por eso. Todo, el traerlos al mundo, el educarlos, todo eso, invirtió. Y es gracias a ella, bueno, obviamente que gracias a Dios en todo. Dios, sí, seguro, no, pero estoy diciendo de que en el aspecto de que tiene participación, sin participación, entonces allá ya no puede hacer nada, pero sigue recibiendo intereses de la inversión que dejó. En los hijos es directo, porque es sociedad natural. Por eso siempre digo, algunos me preguntan, yo antes cuando dije la verajá dije Leilu Nishmat. Así es. En el caso de los hijos, no es necesario que estén diciendo, porque es automático. Alguien de afuera sí tiene que dedicarle, porque igual cabería la pregunta. A ver, yo dije Leilu Nishmat, y dije una para verajá. la elevación. Sí, para la elevación del alma, sí. Pero vamos a entender con lógica. ¿Por qué, si yo dije una verajá, por qué se le va a contar a ella? Yo le dije, la verdad. ¿Qué? No, pero igual, yo sé hacer el mérito. ¿Por qué? Es la ilusión, ¿por qué? De ustedes ya les expliqué, eso es natural porque ustedes son socios, pero yo ¿por qué? La respuesta es que es cierto, pero el hecho, estoy aquí para honrar su memoria, y lo estoy dedicando a ella, también es consecuencia de ella, porque hacerlo por ella es como si uno tiene una cuenta de banco, no puede acumular más, pero alguien puede depositarle. Está abierta, es un depósito que le hice, pero no solamente eso, sino, un ejemplo, si ella le dio un consejo a una amiga, le levantó el ánimo, le ayudó a que salga adelante, nosotros sabemos medir las consecuencias de nuestras acciones. A veces una semillita que uno planta crece y un árbol y salen frutos, pero Dios lo mide. Y uno de repente se encuentra con sorpresas. ¿Te acuerdas que una vez y ayudaste a alguien esa persona, Dios es testigo, estaba a punto, no sé, de cometer un error grave y de desviarse? Gracias a eso tomó el buen camino, formó una familia. Todos los méritos que hizo se te siguen contando. Tú tuviste participación. Uno ni se imagina hay veces y eso es por siempre, por eso los intereses siguen redituando. Esa es la parte, por eso en el grupo hay dos grupos de acciones prácticas que se hacen. Una son las restricciones que hay en sentarse, etcétera, y otra son todas las cosas espirituales que se hacen. Hay estudios, se acostumbra a hacer la verajot, que se dicen las tefilot, el kadish. Todo eso está enfocado a llenar ese vacío. El único contra que dijimos que es la muerte, porque si no todo sería positivo, claro. Pero el único contra que ella no puede, entonces de ahí, por eso se acostumbra en el año el estudiar Mishnayot, hacer, etcétera, etcétera. Y lamentablemente, volviendo a lo que comencé diciendo en esta idea, de que la sociedad invierte, la sociedad se vuelca mucho a exagerar en cosas que no se debe exagerar. En decir, me encierro, no me arreglo, me deprimo, y eso es negativo. Y en esto, en la parte espiritual, que realmente
es importante porque le estás dando una satisfacción, un beneficio. Eso es el verdadero respeto, hacer su voluntad, lo que ella quisiera y así. ¿Cómo pensaría? En eso no se toma en cuenta, me refiero. La parte especial no se le da mucha importancia. Ahí no hay eso de exagero, es decir. Y que se está invertido los conceptos. Hay que entender, por eso es importante entender las cosas con su sentido real, qué es lo importante y por qué. Las restricciones solamente se debe cumplir lo que está establecido en el halajá, ni un poquito más. Me refiero, no es como otras cosas que dices, estudia un poco más, es mejor, no. Eso solamente. Y en la parte espiritual, lo que uno haga de más es primer lugar para él. Tenemos una gran ventaja. Si sería que hacen algo y es solamente para ella, podría entrar un poco de egoísmo y decir, bueno, hasta donde yo quiera. sí, pero aquí es para uno, se multiplica, no se divide. Que es ¿perdón? Sí. Es un beneficio personal, me estoy superando y también, como hay sociedad, también se da cuenta, entonces pura ganancia, ¿no? Y ese es el verdadero respeto y satisfacción que uno le puede dar realmente al mamá, como dijimos. Todo el concepto es solamente por respeto, y eso es lo que, para entender, porque lo vengo insistiendo en esta visión, porque vi que no se comprende bien lo que es el luto. La verdad, no, socialmente está muy lejos de entender ni el enfoque correcto, como dije, que no es lamentar la pérdida, ni el sentido por qué se hacen las cosas. Y el dolor nubla también la... Sí, pero por eso insisto de que se debe profundizar y entender correctamente el sentido, el por qué lo hacemos y el lugar que tiene las cosas, y darle importancia a lo que tiene, restarle a lo que no, y por otra parte hay una mitzvah que es Nihum Avelim, que son las mitzvot más importantes en Hesed, por favor, en ayudar, dice levantar el ánimo y ayudarlos a superar la pena. Por eso viene la gente a cumplir la mitzvah de la mamá de consolar. ¿Para qué es el consolar? Para levantar el ánimo y que uno salga adelante, que supere la pena. Que si es una mitzvah, que uno supere la pena, sería una contradicción absoluta que pongan reglas para intensificar más el dolor. Si quieres lograr que le den consuelo y que lo apoyen para que uno supere, entonces ¿por qué pones reglas para que sientas más el dolor? Eso mismo demuestra, por eso mismo demuestra que no va por ahí, y debía ser más todavía. Si es para sentir el dolor, una pregunta más fuerte, más contradictoria aparentemente. Barmina, que nunca lo veamos, nadie lo vea, pero existe. Barmina, cuando hay un luto de padres por hijos, no hay una tragedia más fuerte y una pérdida y un dolor más fuerte, que es contra lo natural. Okay. Sin embargo, ahí está estipulado que son 30 días de luto y ahí termina todo el luto. Después de los 30 días podemos una fiesta, todo. Y cuando es hijos por padres, después de que haya vivido 120 años o 145, como esta persona indonesia, no sé si vieran, sí, vivió 125 y un hijo le tiene que hacer luto, es un año. A ver, cualquiera diría, es algo totalmente ilógico. Opuesto. Si aquí murió Barminam 20 años antes de su tiempo, una tragedia, le tendría que hacer mucho más luto. ¿Sí? Por lógica es al revés. Sí. Justamente esta es la prueba que la explicación del luto no es como se cree. Si sería por expresar el dolor, entonces ahí sí. A un hijo es mucho más. Pero como el luto no es por expresar el dolor, el luto es por respeto nada más. Y respeto, aunque duele mucho más con la pérdida de un hijo, pero la obligación de respetar tiene mucho más hijos a padres que padres a hijos. Los hijos a los padres le deben la vida, le deben todo, tienen que por eso es uno de los 10 mandamientos, y ese mandamiento es en vida y después de vida. ¿Por qué es después de vida también?